Muy buenas tardes a todos los presentes acá en esta charla del TensorFlow User Group de Santiago. Aquí quería presentarles a un invitado internacional, Jesús Ramos, que es de México. Y bueno, Jesús es ingeniero en sistemas computacionales del ITES y, y maestro en Computational Finance de la Universidad de Nottingham y también, entre otras cosas que ya nos va a explicar. La charla se llama Transparencia Algorítmica y, y esperamos que les guste. Dale, Jesús. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes, Santiago. Son ahorita las 4 de la tarde, 4:19 acá en México. Me presento tantito o termino de presentarme. Pues efectivamente soy ingeniero de software por parte del TEC de Monterrey. Tengo una maestría en computación financiera por la Universidad de Nottingham. He desarrollado dos soluciones de software a la escala nacional. Uno de ellos es el sistema de liquidación de valores. Es para liquidar mismo día, es de los pocos sistemas en Latinoamérica, creo que es el segundo nada más, sistema en Latinoamérica en poder liquidar operaciones de valores, es decir, acciones, títulos, deuda, etcétera, liquidarlas el mismo día. He formado grupos de ciencia de datos en diferentes empresas, en diferentes giros, desde 2013, cuando no le llamábamos ciencia de datos, cuando todo el mundo le llamaba Big Data. Fundamos la primera comunidad de ciencia de datos en México, en la Ciudad de México, en 2015. Ahorita somos más de 4,000. Esta cifra no está actualizada, ahorita somos más de 4,000 miembros. En nuestras reuniones mensuales, pues obviamente son más modestas en número de asistentes. Soy cofundador de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos. Esta es una organización sin fines de lucro que busca impulsar la ciencia de datos como eje de desarrollo económico. Sí, o sea, después de intentar modelos económicos como el de manufactura, el de importaciones, el de exportaciones, el petrolero, nosotros estamos empujando porque la ciencia de datos sea un eje de desarrollo económico, aprovechando el talento, mucho o poco, que existe dentro del país. Inicié una startup en 2016, luego me salí, me convertí en CTO de una empresa de agrotecnología y también me salí y ahorita, he sido speaker en varios foros. Creo que el foro más importante en donde he platicado es en el South by Southwest en marzo del 2019 o 2018, no me acuerdo. Actualmente dirijo un centro de investigación en una de las universidades con mayor carga matemática, estadística y cuantitativa del país. Este centro de investigación se llama Centro para Datos, Algoritmos y Sociedad y bueno, tratamos de estudiar y desmenuzar fenómenos e incidir con impacto positivo a través de la ciencia de datos en fenómenos sociales. Entonces, bueno, pues muchas gracias por tenerme y muchas gracias por asistir a esta plática. Creo que todo esto palidece. Lo más importante que tiene que saber de mí es que me gusta mucho Destiny. De hecho, aquí tengo mi pin de Destiny. Y que me gusta mucho cocinar. Y esto esto sí lo cociné a inicios de la semana. Son chiles rellenos. No sé si en Santiago tengan algo similar, pero bueno, hay mucho queso porque pues me gusta mucho el queso. ¿Sí? Son chiles rellenos de atún. Bueno, voy a comenzar contándoles una historia. En el 19 de septiembre del 2017, no les tengo que decir a ustedes nada sobre terremotos, porque ustedes también los han sufrido bastante. El 19 de septiembre a nosotros nos tocó, ¿sí? Un terremoto de 7.1 muy cercano a la ciudad. Y al igual que en 1985, pues hubo también otro terremoto y también, al igual que en esa fecha, en el 85, la gente se salió a ayudar, ¿sí? No podíamos, toda la ciudadanía decidió no depender del gobierno, de las autoridades, para dar atención y para dar reacción oportuna a esta catástrofe. Y la ciudadanía se salió a literal ayudar. Y aquí estamos viendo una foto literal, son ciudadanos, son civiles ayudando en las labores de escombrado de pues, edificios caídos. A mí me tocó ver este edificio que estamos viendo, pues cuando íbamos caminando hacia mi casa, pues yo vi este edificio y cómo estaban tratando de sacar a la gente. Primero remover escombro y luego sacar a la gente.
Tuvimos ayuda inclusive de binomios caninos y inclusive hubo ayuda del gremio tecnológico, ¿sí? Hubo un proyecto muy interesante que se llama Revisa mi grieta. Prácticamente eran ingenieros civiles y estructuralistas que se lanzaron a Twitter, que pues, o sea, los sitios de desastre se saturaron de ayuda. Llegó un momento donde a la gente la estaban regresando a sus casas porque ya había suficientes manos. Bueno, estos estructuralistas e ingenieros civiles se agruparon en Twitter y pidieron, tómale foto a los daños estructurales que tienes en tu edificio y etiquétalos con el hashtag Revisa mi grieta y nosotros, este grupo de estructuralistas e ingenieros civiles, la revisamos y te decimos si tienes daño estructural o no. Eh, bueno, hubo un colectivo de gente que trabaja en tecnología que decidió lanzarse o sugerir automatizar este proyecto, ¿sí? O sea, prácticamente dijeron, pues si lo que están haciendo es viendo estas imágenes y haciendo un assessment sobre los posibles daños estructurales de del edificio que está siendo fotografiado, pues ¿por qué no lo hacemos en automático? ¿Por qué no se lo delegamos a una red neuronal? Bueno, ¿en qué consistía el proyecto? Al momento de iniciar este proyecto había 600 fotos que estaban etiquetadas por expertos y que podíamos decir que eran etiquetas confiables. Se quería naturalmente entrenar una red convolucional o convolutiva para poder automatizar esta clasificación de imágenes, ¿sí? Entre ¿tienes daño estructural o no tienes daño estructural? Eh, Estas son las dos clasificaciones que querían, que querían producir a través de este modelo. Y luego iban a exponer este modelo como un API y este API iba a ser invocado a través de un bot de Twitter o de Telegram. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita tenemos pues, un proyecto de Machine Learning end-to-end que parece ser que tiene sentido, ¿no? Sin embargo, aquellos de ustedes que ya lleven más tiempo en en esta disciplina, pues luego van a detectar los fallos o los gaps o donde las debilidades de este proyecto, ¿sí? 600 fotos para aprender una clasificación es muy poco para una red neuronal, ¿sí? Es muy poco. Em, ¿En qué iba qué consecuencias íbamos a tener de un entrenamiento tan pobre con 600 imágenes? Cuando usualmente las redes neuronales necesitan miles, si no es que decenas de miles de ejemplos, eh, pues naturalmente esta configuración va a provocar que la red neuronal se equivoque frecuentemente, ¿sí? Es decir, muchos falsos positivos, también vamos a tener muchos falsos negativos. Y esto va a traer consecuencias. Los falsos positivos van a implicar, si tienes daño estructural, pero en realidad no lo tienes, pues la gente que reciba esa clasificación del modelo, lo que va a hacer es salirse, ir a los albergues y comenzar a consumir el agua y los alimentos que están asignados a esos albergues, cuando en realidad no era necesario este movimiento, ¿sí? Cuando en realidad esta gente estaba bien, permaneciendo en sus casas, ¿sí? Y dejando esa agua y esos alimentos a personas que realmente tengan daño estructural y que realmente hayan sufrido, pues, la caída de sus hogares. Pero esto es menos costoso que los falsos negativos, es decir, una clasificación de no tienes daño estructural cuando sí lo tienes, sobre todo porque si viene una réplica del sismo, pues entonces sí, el edificio se te puede caer encima y puede haber costo, este error puede costar vidas humanas. Entonces, creo que eso no se los tengo que decir, creo que ustedes ya lo saben. Hay costos sociales asociados con que los algoritmos no hagan bien su trabajo, ¿sí? Esto ya lo sabemos, ¿sí? Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Parece ser que hay gente que no lo sabe, que no le importa, ¿sí? Sobre todo allá en Silicon Valley. Pero bueno, lo que es cierto es que muchos de nosotros ya lo sabemos.
Les tengo otra historia ahora del sector privado, ¿sí? Hay una compañía de, de telecomunicaciones que opera en toda Latinoamérica, que detecta cierto grupo de usuarios con servicio de prepago que gasta más de $400 a la semana en tiempo aire. Más de $400 a la semana en tiempo aire, sobre todo en modalidad de prepago, es muchísimo dinero, ¿sí? Em, eh, Esta empresa decide aprovechar eso y desarrolla un producto de crédito donde a estos usuarios, cuando se acaban su tiempo aire, se les extiende una línea de crédito que pueden utilizar con, no sé, por ejemplo, $100 de tiempo aire extra y como es una línea de crédito, pues se paga en $110 eventualmente, ¿no? Em, este producto se vuelve financieramente exitoso, ¿sí? Le representa un incremento de revenue a esta empresa telefónica de varios millones de dólares, ¿sí? Sin embargo, luego que se hace una georreferenciación de estos clientes, encontramos que están en estados de la República Mexicana, de aquí del territorio nacional, donde pues usualmente hay mucha actividad delictiva, sobre todo en términos de narcotráfico. Entendemos que correlación no implica causalidad. Sí, es una de las máximas de la ciencia de datos ética. Entonces, eso lo entendemos. Pero dado todas la serie de circunstancias y la serie de variables, pues no podemos más que sospechar, ¿sí? Y estamos seguros que esta empresa telefónica no estaba en sus planes habilitar la actividad criminal de esta gente. ¿Sí? Ellos simplemente hicieron su trabajo de desarrollar un producto de crédito que eventualmente fue financieramente exitoso. Ellos nunca pensaron que este producto de crédito iba a ser aprovechado por miembros del crimen organizado. Pero bueno, es una falta, definitivamente es una falta, no es excusa, pero y definitivamente es una falta. Entonces, bueno, pues aquí de nuevo, sabemos que correlación no es causalidad, pero la sospecha, pues no podemos evitar que exista. Entonces, ¿qué sucedió mal con estos dos proyectos? ¿Sí? Una nota, afortunadamente el proyecto de clasificación de imágenes de daño estructural con una red neuronal entrenada con muy poquitas imágenes, afortunadamente fue cancelado, ¿sí? Y la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, la organización de la que yo soy parte, pues estuvimos cabildeando de manera muy intensa para que este proyecto no fuera a producción, porque si fuera a producción, pues entonces estos costos sociales no estaríamos hablando de riesgos, sino estaríamos hablando de catástrofes, de riesgos materializados. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió mal con estos dos proyectos? Los proyectos de ciencia de datos pueden fallar por muchas cosas, pero frecuentemente fallan por por esos tres causas. Esto es falta de contexto. Los equipos que desarrollan los modelos o los análisis dejan fuera a los expertos en el subject matter, ¿sí? Los expertos en el problema, ¿sí? Los que dan contexto al código, al análisis, al código que representa el análisis. Otra razón por la que pudo haber esta falla es, pues, naturalmente equivocarse y pensar que correlación es lo mismo que causalidad. Y esto se presenta mucho en analistas de datos, pues, más juniors. A aquellos de nosotros que ya tenemos un poco de canas, pues sabemos que esto es una máxima, ¿sí? Y yo platicaba ahorita al inicio de la charla con Pancho, en México tenemos un problema en particular donde nuestros analistas de datos tienen una formación matemática muy pobre. Fue una de las razones por las cuales yo quise entrar a este instituto, que es esta institución educativa en la que estoy ahorita trabajando, que es de las que más fundamento y más bagaje cuantitativo y estadístico y matemático tienen en el país.
¿Cómo evitamos esta falacia de equiparar correlación y causalidad? Invitando al equipo a gente que pues domine al menos el oficio de hacer ciencia, ¿no? El oficio de formalmente expresar ideas y formalmente cuestionarlas. Al menos aquí en México, las personas que por excelencia pueden hacer esto son precisamente los matemáticos. ¿Qué otra qué otro motivo, qué otra causa pudo haber originado estos errores? Datos sesgados, ¿sí? Entonces, los datos que estamos recopilando para analizar nuestro fenómeno tienen cierto sesgo. Entonces, con estas tres áreas de riesgo, vamos a comenzar ahora sí el material de esta charla. Vamos a primero dejar claro un hecho, ¿sí? Un fact. Los algoritmos de clasificación de Machine Learning están hechos para discriminar, ¿sí? Para eso los estamos haciendo, ¿sí? Para distinguir una clasificación de otra, para distinguir, para dividir o para segmentar una parte o un conjunto de observaciones de un fenómeno de otro. Entonces, estamos desarrollando estos algoritmos para discriminar, ¿sí? Para clasificar, para separar, para segregar. ¿Sí? Hay que dejar eso claro. Bueno, bueno, aquí está la etimología de la palabra discriminar. Sin embargo, del lado de la sociedad que va a ser afectada por estos algoritmos que van a discriminar, pues hay que dejar algo, perdón, hay que dejar algo claro. La sociedad está en su naturaleza defenderse de estos algoritmos que van a discriminar. Y la mejor manera de hacerlo es, adquirir la habilidad para entenderlos, aun cuando no tengamos la habilidad de replicarlos o de hacerlos, ¿sí? No vamos a estudiar Machine Learning, no vamos a estudiar un doctorado para poder contrarrestar como sociedad el efecto de los algoritmos y los posibles sesgos o las posibles consideraciones no éticas o las consideraciones éticas que no fueron tomadas en cuenta en su desarrollo. Bueno, para ilustrar este punto, los llevo a la Unión Europea en 2016. Entonces salió esta investigación que unos señores de Oxford publicaron y prácticamente dice, si a la GDPR, la General Data Protection Regulation, le damos cierta lectura a ciertos capítulos, podemos concluir que la legislación está sugiriendo que todos los modelos de Machine Learning deban de tener una explicación. Entonces, si las agencias privadas o públicas toman decisiones con algún algoritmo, ese algoritmo tiene que ser transparente, tiene que ser interpretable, ¿sí? Su salida tiene que incluir cierto grado de interpretabilidad, ¿sí? Si esto es cierto, y esto está en 2016, y todavía es un debate que todavía no se termina, ¿sí? Todavía no es obligatorio agregar consideraciones de transparencia para los algoritmos que operan en los bancos, que operan en los gobiernos, ¿sí? Entonces, esta discusión se inicia en 2016 y todavía no se acaba. Algunas empresas han tomado la transparencia algorítmica como una ventaja competitiva, como lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí es cierto es, esta conversación todavía no acaba y sigue, ¿sí? Y inclusive ya llegó a la parte académica donde personalidades como Jan LeCun y, por ejemplo, Joshua Bengio constantemente se enfrascan en discusiones en Twitter contra Judea Pearl y Gary Marcus. Pues, si debemos de exigir explicabilidad a los algoritmos. Nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva mucho más práctica, mucho menos filosófica, porque no es la finalidad de esta charla. Entonces, ¿qué implicación tiene en esto? No, si una universidad toma decisiones de admitirte o no a través de un algoritmo, o si te asignan un tratamiento médico a través de un algoritmo, o si no te dan un crédito hipotecario, o más bien si te otorgan un crédito hipotecario a través de un algoritmo o un programa social, entonces si fuiste rechazado de estas situaciones,
tendrías derecho a una explicación. Y nadie está preparado, ninguna agencia de gobierno, ninguna entidad privada, al menos en México, mucho menos viniendo de Silicon Valley, está preparada para sistemáticamente ofrecerte una explicación, ¿sí? O sea, no te damos el crédito hipotecario, ¿por qué? Porque nuestro modelo interior aprendió estas variables y considera que, dado estas variables, no tienes la capacidad crediticia. No te estamos incluyendo en este programa social de gobierno porque, de acuerdo a estas variables que nos revela nuestro modelo, no lo necesitas. ¿Sí? Nadie está preparado para hacer esto ahorita. ¿Sí? Y es una conversación que comenzó en 2016. Vamos a ver ahora las implicaciones, o sea, si quisiéramos hacer esto, si quisiéramos dotar de los poderes necesarios a nuestras organizaciones y a nuestro, por lo tanto, a nuestros modelos de Machine Learning para poder otorgar estas explicaciones, vamos a ver qué tendríamos que hacer y las implicaciones muy prácticas para nuestras organizaciones y nuestra actividad de desarrollo de modelos de Machine Learning y en general de la ciencia de datos. Primero, hay que acostumbrarnos a un cambio de paradigma, ¿sí? En la universidad y seguramente en los bootcamps y en todos lados nos dicen que hay que privilegiar el poder predictivo. Bueno, si queremos dotar de poderes de explicabilidad y cierto grado de transparencia a nuestros algoritmos, entonces tenemos que privilegiar algo que está en franco, en una posición opuesta a lograr el máximo poder predictivo y es la interpretabilidad de modelos. Entonces, si logramos, si buscamos o si elegimos modelos más interpretables, vamos a estar dejando de usar otros algoritmos con mayor poder predictivo. ¿Sí? Hasta ahorita no hemos encontrado o no hay en la literatura modelos, se está trabajando en ello, pero no hay no hay ahorita un algoritmo productivo que nos dé tanto interpretabilidad como poder predictivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos concerns, son dos atributos de calidad que están en franca oposición. Entonces, o atiendes uno o atiendes otro. ¿Cuáles son las aplicaciones para el aprendizaje supervisado si queremos dotar a nuestro modelo supervisado de cierto grado de transparencia, ¿sí? De transparencia y por lo tanto, y todo lo que viene con ello, accountability, cumplimiento regulatorio, si eso se da. ¿Cuáles son las aplicaciones específicamente para el aprendizaje supervisado? Bueno, primero debemos de privilegiar, como lo dijimos en el slide anterior, primero debemos de privilegiar simplicidad sobre complejidad. ¿Sí? Y eso significa que habrá algoritmos que definitivamente no podemos hacer transparentes, ¿sí? Y particularmente las redes neuronales, aquí que es el grupo de TensorFlow, habrán escuchado que las redes neuronales no son interpretables. Bueno, es parcialmente cierto, pero definitivamente hay algoritmos pues, que se prestan más a la interpretabilidad. ¿Sí? En nuestra parte de Feature Engineering y Feature Selection tenemos que ser muy completos. ¿Sí? Eso significa que debemos de estudiar el fenómeno muy bien y prácticamente tener la mayor cantidad de variables a nuestra disposición. No todas serán ingresadas al modelo, pero al menos le dimos un contexto completo a nuestro problema y no cometimos el error de el mismo error que cometieron la gente que quiso automatizar la revisión de fotos de grietas, donde pues prácticamente se quedaron cortos en el contexto. ¿Sí? Hay que privilegiar también modelos con menos variables, pero que esas variables sean más significativas. Y por eso el punto anterior de hay que ser completos en nuestro feature engineering, porque pues de nuevo, no todas van a ser ingresadas al modelo, pero tener prácticamente toda la información y una gran cantidad de variables en nuestra mano, pues nos permite elegir las más significativas. ¿Por qué necesitamos modelos con menos variables, pero más significativas? Para que puedan ser entrenados en mayor tiempo. Y de esta manera podemos evitar la maldición de la dimensionalidad, que es un concepto que ustedes seguramente ya conocen. También nos va a ayudar a reducir el overfitting. Les puedo contar de una startup mexicana, una fintech mexicana,
que está, ya se subió este tren, todavía no ofrece, que yo sepa, todavía no ofrece capacidad de transparencia algorítmica de los modelos de Machine Learning con los cuales otorgan crédito o emiten la decisión de otorgar crédito o no. Pero lo que sí hacen es, en vez de entrenar un modelo con muchas variables, entrenan cientos de modelos con muy poquitas variables, ¿sí? Y hacen ensambles, ¿sí? Entonces, esto, pues esto abona mucho y muchísimo más a la interpretabilidad que, por ejemplo, una red neuronal con cientos de features. Entonces, bueno, naturalmente depende, no en todos los contextos vamos a necesitar transparencia algorítmica. Vamos a ver algunos contextos más adelante. Pero bueno, si queremos, lo que sí es cierto es que si queremos dotar de poderes de transparencia y de interpretabilidad a los algoritmos de Machine Learning con los que vamos a automatizar decisiones operativas, no nos vamos a escapar de esto. ¿Sí? No nos vamos a escapar de utilizar algoritmos menos complejos y entrenar varios en paralelo, cada uno con menor cantidad de variables, en vez de entrenar pocos o uno con todas las variables del mundo. ¿Sí? Eso es innegable. ¿Cuáles son las implicaciones para el aprendizaje no supervisado? ¿Sí? Ahí está abajo algunas referencias. Los algoritmos supervisados, no supervisados, sabemos que tienen un componente aleatorio, ¿sí? Y nos ayudamos del establecimiento de una semilla para poder, pues, habilitar cierto grado de reproducibilidad. Bueno, la reproducibilidad en términos de algoritmos no supervisados es algo que ya se toma bastante en serio, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, aparte de privilegiar la reproducibilidad, pues eso nos va a obligar a elegir algoritmos más parametrizables, ¿sí? En vez de utilizar k-means, pues vamos a terminar utilizando dbScan, donde tenemos mucho más control sobre los hiperparámetros. Y eso también nos da control sobre la reproducibilidad de los resultados de esos algoritmos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues necesitamos registrar en el tiempo las salidas de los algoritmos estos no supervisados. Por eso estamos privilegiando la reproducibilidad, ¿sí? Um, También, pues, esto también creo que es un poco como dicen los gringos, los americanos, preaching to the choir, definir protocolos de diseño de experimentos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de utilizar algoritmos no supervisados para la exploración de datos. Cierta semilla nos va a dar cierto resultado del algoritmo y ese algoritmo, al introducirse a nuestro análisis exploratorio, puede que dé un resultado que luego nosotros necesitemos revisitar. ¿Cómo vamos a regresar en el tiempo? Pues precisamente con un flujo de protocolo, un flujo de diseño de experimentos, donde pues quede muy clara la semilla que vamos a utilizar y a dónde fue o cómo utilizamos esa salida de ese algoritmo no supervisado. ¿Cuáles son las implicaciones también para la disciplina, la noble disciplina y poco entendida disciplina de ingeniería de datos? No sé si este término también lo tienen allá en Chile. Aquí en México, la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos ha tratado de hacer esta distinción entre un analista de datos, un científico de datos y un ingeniero de datos. No sé si en Chile tengan lo mismo. La ingeniería de datos es la disciplina que, al menos de este lado, se encarga de levantar los clústeres, levantar la infraestructura, mantenerla, crear los pipelines de adquisición y limpieza de datos, y crear también los pipelines de entrenamiento para no hacer nada más un modelo, sino hacer cientos de modelos, ¿sí? Esa es la labor de ingeniería de datos. Creo que ustedes igual lo conocen como Machine Learning Engineering. Bueno, aquí estamos tratando de impulsar el concepto de ingeniería de datos. ¿Cuáles son las implicaciones de la ingeniería de datos si queremos darle estos superpoderes de transparencia y de interpretabilidad a nuestros algoritmos? Control de versiones.
¿sí? Entonces, no sé, a lo mejor para ustedes es algo natural o es algo obvio, pero al menos aquí, aquí en México, em, obligar o transferirles la cultura a los analistas de datos de control de versiones y de que sus experimentos sean envueltos por cierta capa de ingeniería de software que incluya control de versiones, control de experimentos y control de resultados, o sea, versionamiento de estos tres, pues es realmente difícil, ¿sí? Muchos de nuestros analistas vienen de disciplinas como economía o matemáticas aplicadas. Estas disciplinas no tienen componente computacional, por lo tanto, pues no están acostumbrados a utilizar una plataforma de control de versiones, mucho menos un lenguaje de colaboración como lo puede ser Git. Hay que provisionar infraestructura para poder entrenar modelos en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una implicación en aprendizaje supervisado, donde ahora vamos a tener modelos más pequeños, con menos datos, pero vamos a tener cientos de ellos. También para hacer reentrenamiento, ¿sí? Y esto de reentrenamiento es algo muy, muy importante porque luego se nos olvida, sobre todo si nuestros analistas de datos vienen de matemáticas aplicadas o vienen de economía, que el fenómeno que estamos estudiando y tratando de mejorar no es estático. Sí, cambia a través del tiempo. Entonces, observamos la realidad, recogemos datos de esa realidad, entrenamos un modelo, ese modelo escupe o genera unas recomendaciones, y si llevamos a la realidad, a la práctica, esas recomendaciones, la realidad va a cambiar. ¿Sí? Y entonces no va a ser la misma realidad que con la cual entrenamos en un inicio nuestro modelo. ¿Sí? Y entonces tiene que haber unos pipelines de reentrenamiento. ¿Sí? Y eso se les olvida mucho a los economistas. La realidad no es estática. ¿Sí? La realidad está llena de factores que cambian a través del tiempo. Eh, eh, Tenemos una regla, al menos que hemos impulsado aquí en la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, solo los orcos y los goblins sobrescriben datos. Entonces, si estamos adentro de una organización y tenemos cierto control sobre el flujo de datos, pues entonces más nos vale establecer controles para dejar un histórico, una huella histórica de nuestros datos. Sobreescribir datos destruye el histórico. Y para los analistas de datos y los científicos de datos y los ingenieros de datos y todos los que nos dediquemos a Machine Learning, naturalmente el histórico es nuestra comida. ¿Sí? Es nuestro insumo principal de trabajo. Sin histórico, nuestros modelos no van a servir de nada. ¿Sí? Y si sobreescribimos los datos, estamos destruyendo el histórico. Por lo tanto, pues, no somos mejores que orcos y goblins. En general, pues es toda la disciplina de Machine Learning y toda la parte teórica de Machine Learning, hay que envolverla en el noble arte de la ingeniería de software. Todo esto que estamos diciendo no es nuevo en la ingeniería de software, por supuesto que no es nuevo, ¿sí? Pero sí es nuevo, al menos la experiencia mexicana, sí es nuevo cuando nuestros analistas pues vienen de un background de economía, de finanzas, de ingeniería petrolera, de ingeniería mecánica, y no tienen el background computacional que pues la ingeniería de software ya tiene. Ok, ya hablamos de diferentes tipos de disciplinas y cómo les va, qué tenemos que cambiar en ellas para poder darle superpoderes de interpretabilidad y de transparencia algorítmica. Pero no hemos hablado nada de Deep Learning, y dado que esta es la comunidad de TensorFlow de Santiago y ustedes comen, respiran, desayunan y cenan Deep Learning, pues vale la pena que lo tratemos como un tema aparte. Este artículo que está abajo, que de la revista Technology Review, tiene un quote muy importante para mí que dice, explicar las decisiones de un modelo, de una red neuronal en términos de pesos y capas es completamente inaceptable para la gente o para las personas o para las entidades que son afectadas por este modelo. ¿Sí? Entonces, imagínense que a mi tía Rita pide su crédito hipotecario porque ya va a cambiar de casa o porque quiere comprarse finalmente una casa, y su banco le dice, no te doy tu crédito hipotecario, y no te lo doy porque la capa 1 tiene estos pesos y la capa 2 tiene esos pesos y la hidden layer tiene estos pesos. Eso es completamente inaceptable.
¿sí? Sobre todo si consideramos que posiblemente va a haber una interpretación de la ley de protección de datos que nos va a obligar a dar una interpretación, sí, a dar una explicación pues más operativa y más real a mi tierrita que no le dieron su crédito hipotecario. Entonces, esto es una realidad que, si bien todavía no es obligatoria, hay algunas fintech que ya se están poniendo las pilas para poder atender esto en el futuro, si se vuelve una regulación obligatoria. Entonces, ¿qué pasa? Perdón. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no vamos a utilizar Deep Learning nunca. No es tan así el problema. El problema es el tiempo. ¿Sí? El problema con el Deep Learning es el tiempo. Tomemos los carros autónomos. El problema de los carros autónomos, tomemos la situación donde el modelo, la red neuronal del carro autónomo está generando una recomendación. La recomendación es hacer un volantazo agresivo, ¿sí? La recompensa de dar ese volantazo agresivo obedece a un estímulo que los sensores del coche están tomando. Eh, la reacción es inmediata, ¿sí? Y la recompensa o la consecuencia de ese volantazo agresivo es evitar, pues, atropellar a alguien. Entonces, la recompensa de haber tomado esa decisión, de haber accionado la recomendación de esa red neuronal es inmediata, ¿sí? Doy el volantazo y inmediatamente me doy cuenta que no atropellé a nadie. Entonces, el policy para esta red neuronal, el policy positivo, el refuerzo, vino luego, luego. Y el penalty también, si no hubiera si no hubiéramos tomado esta acción, si la red neuronal no hubiera emitido la recomendación de dar el volantazo y hubiéramos golpeado a un ser humano, entonces el penalty para la red neuronal también sucede inmediatamente, ¿sí? Vamos a comparar esta situación con los famosos créditos hipotecarios, ¿sí? Por ejemplo, el problema de credit scoring, ¿sí? Hipotecarios o personales, cualquier tipo de crédito. La acción que recomienda el modelo es dale crédito, ¿sí? A esta persona que está aplicando y que ya metió su solicitud y que ya convertimos la solicitud en datos y ya pasamos esos datos por el modelo dice dale crédito. Bueno, pueden pasar días o meses hasta que llegue la recompensa. ¿Cuál es la recompensa en este caso? El que el cliente falle en sus pagos, o sea, que caiga en default, o que sea un buen cliente. No nos vamos a enterar de esa recompensa, de ese penalty del modelo, hasta meses o días después. Entonces, es la hipótesis que yo les quiero proponer aquí y que estamos investigando actualmente en la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos. Deep Learning es buen campo, tiene buen campo de aplicación cuando la consecuencia de accionar una decisión de un modelo es inmediata, ¿sí? Cuando la recompensa o el penalty, el resultado del policy para esa red neuronal es inmediata, ¿sí? Algunos de ustedes van a decir, eso significa que solamente podemos utilizar Deep Learning en cuestiones de aprendizaje de refuerzo. Mm, es una interpretación a esta sugerencia, ¿sí? La exigencia de interpretabilidad de los algoritmos que la sociedad le hace a los algoritmos solamente sucede cuando la materialización de la recompensa, del reward o del penalty es de días o de meses. Cuando es inmediato, la gente no busca o no pide explicación o interpretabilidad de los algoritmos. Cuando tarda días o meses en materializarse el penalty o el reward, entonces la gente dice, ok, quiero saber por qué. Eso es lo que hemos observado, ¿sí? Es una hipótesis que ahorita estamos en el proceso de investigación, ¿sí? Estamos levantando encuestas y yendo con industrias para ver si esto es cierto, pero lo que hemos observado es que sí, a las situaciones donde el reward o el penalty es inmediato, la gente no exige interpretabilidad. Cuando el reward o el penalty tarda días o meses, la gente sí exige interpretabilidad.
Bueno, pues sobra decir, ¿no? Que estos señores son los que están haciendo investigación. Ahorita ya hay más haciendo investigación sobre redes neuronales que sean también interpretables. Bueno, en lo que se resuelve todos estos temas, la GDPR, que si nos va a obligar a que tengamos algoritmos interpretables o no, o si alguna de de las universidades que están investigando esto va a poder producir, inclusive las empresas, y Google va a lograr un framework para agregarle interpretabilidad sensata, operable a TensorFlow. Entre lo que pasa todo esto, ¿en qué nos recargamos? Perdón, ¿en qué nos recargamos en lo que llega todo esto, ¿no? En lo que se desempata esta situación y se desenlazan estas fuerzas. Tenemos algunos frameworks para pensar en ética, ¿sí? Uno es de la ACM, ¿sí? Esto fue publicado en enero del 2017 y tiene bastante sentido. Primero, tiene que haber una awareness of bias. ¿Qué significa esto? Significa que quien esté desarrollando el modelo tiene que estar consciente que los datos que está utilizando posiblemente tengan un sesgo estructural. ¿Sí? Ese sesgo no se puede quitar. ¿Por qué? Porque entonces, porque vienen muy incrustados y vienen muy capturados en los datos. Por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer que un algoritmo sea ciego a la etnia o el color de piel de las personas, pues la primera reacción es, pues quítale la columna que se llama etnia o que se llama race. ¿Sí? O ethnicity, quítale la columna. Bueno, ¿saben qué? No vamos a tener esa columna, pero tenemos una columna que se llama código postal y las diferencias y las desigualdades estructurales contra la población afroamericana en Estados Unidos, pues también se ve reflejada en donde viven. Por lo tanto, si tenemos código postal, es colinear, es muy colinear el código postal con la etnia, ¿sí? O la raza, ¿sí? O la columna race. ¿Sí? Entonces, no nos quita nada, o sea, quitar la columna race no nos va a ayudar en absolutamente nada. Entonces, ese awareness tiene que existir en quien esté desarrollando estos modelos. Tiene que haber access y redress. ¿Qué es esto? Significa que cuando nosotros demos o transparentemos una explicación, aquella persona afectada tiene que poder regresar y poder volver a meter sus variables cambiadas al modelo para tener una nueva recomendación, ¿sí? No es justo y no es ético que el algoritmo diga, tú ya aplicaste, entonces ya no te voy a evaluar. ¿Sí? Tú ya formas parte de mi historia, ya no te voy a evaluar, ¿sí? Eso no es ético. Entonces debemos de dejar que la sociedad haga su challenge al algoritmo una y otra vez. Accountability, tiene que haber alguien responsable de ese algoritmo. Si toma algunas malas decisiones, tiene que haber alguien que podamos literal meter a la cárcel si llegamos a eso, ¿no? Generalmente las circunstancias no son tan graves, pero tiene que haber alguien que pague los platos rotos o que podamos meter a la cárcel. Tiene que haber una explicación, ¿sí? O sea, no te estamos dando este crédito hipotecario porque tus variables se comportan así y así y así. Tiene que haber un data provenance. Esto ayuda a todo lo de arriba. Data provenance es el dato que sacamos de la base de datos. No es, casi nunca es, el dato que metemos al modelo. Tiene que haber ciertas transformaciones o ciertas modificaciones en el dato. Bueno, mantener registro de esas transformaciones es lo que llamamos el data provenance. Auditability, tiene que haber, el modelo tiene que exponer cierto panelito de control para que un tercero, generalmente un regulador, pueda echar una mirada adentro del modelo. Piénsenlo como una ventana de vidrio adentro donde podemos mirar hacia una máquina muy compleja, donde podemos ver su interior, su funcionamiento interno. Validation and testing es, pues, prácticamente tiene que haber evidencia de que este algoritmo que estamos examinando tuvo, su fase de validación y su fase de pruebas de usuario, ¿sí? Aquí puede ser A/B testing, un canary deployment, etcétera, ¿sí? Otro framework, este framework a mí me gusta mucho, ¿sí? Pero deja fuera algunas cosas. Otro framework no es tan técnico, ¿sí? Este framework depende de que nosotros, como desarrolladores, lo adoptemos. Y a veces, pues, nos puede parecer buena idea ignorarlo.
Y entonces aquí entra en juego este otro framework. Esto es del Institute for Ethical AI and ML. Esto es de Inglaterra y este es del 2018. Y este está padre porque ahí viene abajo, pero esto es como una librería. Si utilizamos esa librería, no nos va a dejar pasar a la siguiente fase si no resolvemos los issues de la anterior. Entonces piénsenlo como cuando su compilador, su Visual Studio Code o su Eclipse están tratando ustedes de desplegar un sistema en producción y no los deja porque pues tienen unos errores en el código que tienen que componer antes de pasar a la siguiente fase, ¿no? Este framework funciona más o menos similar. Trabaja en varios niveles. Perdón, trabaja en varios niveles. Primero, en Human Augmentation. Entonces, esto es el modelo que estamos desarrollando es para asistencia de una decisión humana. Entonces, siempre hay un human in the loop, o eso es lo que supone este framework. Hay una herramienta para evaluación de bias y aquí es donde nos metemos a lo técnico. Si no podemos pasar a la fase, por ejemplo, de modelado, si no resolvemos los issues o los warnings o los errors que nos arroja la parte o la fase de bias evaluation. No podemos pasar al deployment a producción si no resolvemos los issues que nos arroja la fase de explainability. No podemos llegar a la operación continua del modelo si no aseguramos la fase de reproducible operations. Y esto es parte de lo que les decía, ¿no? De observar la realidad, recoger datos, entrenar, emitir recomendación, accionar la recomendación, alterar la realidad, volver a recoger datos de la realidad alterada y así ad infinitum. Eh, Displacement strategy es qué estamos reemplazando con nuestro modelo, ¿sí? Si estamos reemplazando un equipo de call center, unas reglas de negocio, una regla en base de datos, hay que diseñar la estrategia para quitar lo que ahorita está en producción y meter nuestro modelo, ¿sí? Puede ser inclusive humanos, ¿sí? Personas, humanos que estén en el flujo operativo. Practical accuracy es disculpen. Practical accuracy se refiere a precisamente las métricas de desempeño del modelo y tienen que ser muy apegadas a la realidad. Esto significa que podemos tener un area under the curve, una AOC muy bonito, pero en la realidad operativa, pues nunca nos ubicamos tan a la derecha de la curva, ¿no? Siempre estamos en casos operativos del inicio de la curva, por lo tanto, nuestro practical accuracy puede no ser muy bueno. Finalmente, pues tenemos que, el modelo tiene que ser ciego ante datos personales, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una base de datos de usuario que vamos a alimentar al modelo, pues sí tenemos que dejar prácticamente implementar differential privacy y quitar las columnas que pueden ser datos personales y meter al modelo pues una base de datos pues anonimizada. Entonces, es un framework mucho más técnico, ¿sí? Y por eso está padre. Y completa lo que no hace este de la ACM que acabamos de ver, ¿sí? Y finalmente, bueno, Security Risks, ese sí sí se lleva a cabo por un humano. Un tercero llega, audita el modelo y hace un documento sobre todos los riesgos operativos y estratégicos que puede introducir el delegar una decisión operativa a un algoritmo. ¿Sí? Esto no lo hacemos nosotros, esto lo tiene que hacer a una persona del área de compliance de la organización. Ok, entonces llevamos dos frameworks para para poder regular y normar los poderes de interpretabilidad y transparencia que queremos dar a nuestro algoritmo. Pero a mí me gusta redondear esto con esto, ¿sí? Wilmot y Derman son dos gurús. Derman en particular es una gran mente de los derivados financieros, y Wilmot es uno de los grandes practicantes ahorita de las finanzas cuantitativas.
Bueno, estos dos señores se aventaron el juramento del Financial Modeler. Y eso a mí dado mi background en computación financiera, pues a mí me llamó mucho la atención que en finanzas estuvieran hablando de estas cuestiones y en Machine Learning, pues prácticamente no estuviéramos hablando de esto, ¿sí? O sea, no hemos visto o vemos muy pocos y son esfuerzos muy incipientes de hacer un juramento para los practicantes de Machine Learning, ¿sí? Un juramento que nos toque a nuestra fibra interior y nos delegue la responsabilidad de practicar la disciplina de Machine Learning de manera ética, ¿sí? Ya vimos los lineamientos del ACM, vimos vimos los lineamientos de la CM, vimos el framework técnico del Institute for Ethical ML and AI de Inglaterra, pero no hemos visto nada como el juramento hipocrático de los doctores, ¿sí? Bueno, descubrí esto del lado de computación financiera, perdón, del lado de finanzas cuantitativas y me lo traje al mundo de Machine Learning. ¿Sí? Entonces, esto es de ellos, pero se me hace que refleja muy, muy bien el juramento que tenemos que hacer nosotros en cada paso y en cada fase de nuestros desarrollos de sistemas de decisión automática. ¿Sí? El primero es, recordaré que yo no hice el mundo y no tiene que satisfacer mis ecuaciones. Esto va dirigido particularmente a los matemáticos. ¿Sí? Matemáticos y economistas luego se enamoran de sus modelos, aun cuando esos modelos no reflejan ni de chiste la realidad. ¿Sí? Hay cierto fetiche por sus modelos. ¿Sí? Hay que recordar que esos modelos son representaciones muy, muy chiquitas de la realidad. La realidad es compleja, la realidad es ampliamente compleja y frecuentemente dejamos variables fuera. Aun cuando use modelos para estimar valor de manera contundente, no voy a dejarme impresionar por las matemáticas. ¿Sí? Y esto también toca a los economistas y a los estadísticos y a los matemáticos de nuestros equipos, porque pues precisamente se dejan, luego se dejan llevar por la elegancia de sus ecuaciones y de sus modelos y pierden el piso de que esto es algo aplicado. Tercero, nunca voy a sacrificar la realidad por elegancia sin explicar por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Significa que si estoy dejando fuera alguna variable, si estoy dejando fuera algún aspecto de la realidad, necesito explicar por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? No puedo ser como algunos economistas que dicen, pues es una externalidad, no es parte de mi sistema, no es parte de mi modelado y lo dejo fuera. No, hay que explicar por qué. Eh, Tampoco voy a darle a la gente a la que mi modelo sirve falso confort y falsa sensación de seguridad sobre su precisión. En vez de eso, voy a hacer explícito sus suposiciones y sus puntos ciegos. ¿Sí? Entonces, si dejamos fuera cierta variable, hay que explicar por qué lo estamos haciendo y explicar qué ganamos con ello y qué perdemos al hacerlo. Entiendo que mi trabajo puede tener un gran efecto en la sociedad y en la economía, muchos de esos efectos más allá de mi comprensión, ¿sí? Entonces, pues eso se explica solito. Entonces, pues los dejo con ese juramento. Espero que lo puedan aplicar a sus proyectos. Sobre todo espero que lo interioricen, más allá de los frameworks, este framework que es muy técnico, que es como una librería, o que es más normativo. Yo la verdad es que sí espero, o sea, estos dos frameworks, sin esto, sin esto que toque interiormente nuestra fibra más interior de desarrollador de modelos o de sistemas de Machine Learning, la verdad es que los otros dos frameworks no sirven de nada. ¿Sí? Entonces espero que pues los pongan en práctica, que lo interioricen. Eh, yo lo imprimí en grande y lo tengo en mi oficina y en mi casa. Entonces ojalá ustedes pues hayan salido convencidos de esta charla y hagan lo mismo. Entonces ahorita cierro micrófono para escuchar preguntas, dudas, comentarios. Estas son mis redes sociales. Se vale disentir, se vale disentir, pero no se vale flamear.
Se vale disentir, se vale no estar de acuerdo, se vale pedir comentarios o pedir elaboraciones. Lo que no se vale es trolear, así como ahorita el cuate que entró nada más para eso. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su atención y ahorita cierro el micrófono para ustedes, para escuchar sus preguntas, dudas o comentarios. Hola, estuvo buena la charla. Igual tengo una duda como chica. O sea, sí, no sé si puedes elaborar más o menos como si has tenido como algún proyecto en que hayas tenido que más o menos tomar todas estas cosas en cuenta, la interpretabilidad y cómo más o menos lo resolviste. Sí, claro, creo que lo dejé fuera, una disculpa, no sabía si me iba a dar tiempo, pero bueno, hicimos un modelo de optimización del límite de crédito para una microfinanciera, ¿sí? Entonces, perdón, estoy checando si todavía tengo batería. Entonces, esta microfinanciera, pues, otorga préstamos cada quincena. Y entonces cada quincena había que reevaluar el límite de crédito óptimo. La primera versión del modelo no tenía nada de interpretabilidad, nada, nada, nada. Entonces prácticamente te llegaba a tu celular un mensaje que decía, tu nuevo límite de crédito es tanto. ¿Sí? Y a veces teníamos disminución del límite de crédito bastante, bastante agresiva. ¿Sí? Tu crédito era de $1,000 una quincena y a la siguiente quincena era de $100. Entonces eran una disminución bastante, bastante agresiva del límite de crédito. Y hubo muchas quejas, ¿sí? Hubo muchas llamadas telefónicas, muchas quejas de los clientes porque pues no entendían por qué eran tan agresivos estos swings en los ajustes del límite de crédito óptimo. Decidimos, en vez de ponerle un padding al modelo, es decir, en vez de que una quincena, en vez de bajarte el crédito de $1,000 a $100 de una quincena a otra, en vez de más bien implementar una solución más gradual, donde te lo bajen de 100 a 800 y luego a 600 y luego a 400 y luego ya a 100, en vez de eso, sí decidimos, para protección del negocio y para lograr mayor rapport con la gente de operaciones, decidimos agregar una capa de interpretabilidad y esto lo hicimos con una librería que se llama Lime. Entonces utilizamos Lime para extraer del modelo. No era una red neuronal, era un random forest. Entonces para extraer del random forest lo que el modelo aprendió para el caso que predijo. Entonces mandábamos el nuevo límite de crédito y mandábamos una pequeña explicación en texto, que era prácticamente la generación en automático de un texto que explicaba, un texto explicativo de la gráfica que arroja la herramienta o la librería Lime. Entonces, este pequeño párrafo y junto con el nuevo límite de crédito llegaba a la gente de operaciones. Y cuando sucedía un límite de crédito, un ajuste a la baja de un límite de crédito bastante agresivo, cuando los clientes levantaban el teléfono para quejarse, la gente de operaciones ya tenía el texto de, oye, tu límite de crédito disminuyó porque te atrasaste en estos pagos en estas fechas, porque no pagaste el total, sino pagaste parcialmente en esta otra fecha. Entonces, pues a lo largo de esta quincena, pues no has tenido buen comportamiento y tu mal comportamiento ha sido así y así y así y así. Y eso lo escupió el Lime. Entonces, pues sí, lo bautizamos hasta, en vez de que sea un modelo de black box, era un modelo de glass box. Y, o sea, hicimos presumimos bastante el haber logrado esta interpretabilidad, porque además, después de algunos meses de tener este modo de operación, la gente ya sabía, o sea, la gente ya literalmente ya tenía en la mente cómo comportarse para poder sacarle mayor provecho al sistema y cómo maximizar su límite de crédito. Y entonces, ya sabían, si pago en esta fecha y no en esta, y si pago este monto y no pues puedo tener más límite de crédito. Entonces, pues literal, la gente supo cómo comportarse para extraerle mayor provecho al sistema y esto trajo mejor relación con nuestros clientes, mejor aprovechamiento de ese dinero que se prestaba.
y pues clientes más satisfechos en general. Entonces, ahí es como la interpretabilidad se puede lograr, se puede utilizar como un business edge en vez de una carga regulatoria. Ya, muy bueno el ejemplo. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, pregunta. Yo al menos no tengo nada. Sí, yo. Hola Jesús, gracias por la charla, estuvo bien buena. Eh, yo entré un poquito después, y no sé si lo comentaste, pero por lo que entendí, como estábamos mucho hablando de que los modelos fueran interpretables y éticos, y bueno, en parte ahora tú respondiste que usaste como la librería Lime, eh, como que desde tu punto de vista el modelo debería ser el interpretable, o uno podría tener como algo que sea modelo agnóstico, que te entregue esa interpretabilidad, como que la solución que intentan buscar es que el modelo es por sí solo pueda ser interpretado, o se vale que haya como otro framework que pueda como darle interpretabilidad a distintos tipos de modelos. La verdad es que no sé no sé cómo están llevando la investigación estos señores sobre cómo darle esta interpretabilidad y transparencia a los algoritmos de aprendizaje profundo de redes neuronales. No sé qué están haciendo ellos, pero los modelos menos sofisticados, como Random Forest, por ejemplo, tiene la modalidad de ejecución de variable importance. Entonces, cuando ejecutas un Random Forest con la bandera de variable importance, entonces es el modelo el que está ofreciendo la explicación. Realmente Lime no te da en automático los poderes de interpretabilidad. Más bien, Lime es una forma de convertir la salida de la funcionalidad ya existente de un modelo, la funcionalidad de interpretabilidad o de transparencia de decisiones de un modelo para transformarlo y hacerlo más accesible al usuario final. Entonces, hay algoritmos que ya traen cuestiones de interpretabilidad por dentro, como por ejemplo el variable importance del random forest. No sé si las personas de redes neuronales quieren hacer esto mismo, ¿sí? Que el modelo, que el algoritmo ya tenga por sí solo cuestiones de interpretabilidad. No sé si quieren hacer eso. Pero en vista de que, o sea, mientras lo hacen o no lo hacen, herramientas terceras como Lime, como Shaplots, nos pueden facilitar esta ventana y sobre todo pueden generar una salida de interpretabilidad que puede ser leída por personas de nuestro problema, de nuestro negocio. Y eso pues eso es poderoso. Sí, bueno, sí, yo igual uso harto el Lime y los chat values. En mi caso igual para Deep Learning, cuando uno usa en Transformers, uno también tiene como el tema de la importancia de las features, o ve como la máscara de atención y ese tipo de cosas. Entonces ahora, igual en Deep Learning la gente está intentando darle un poquito más de interpretabilidad. En el tema de imágenes también, bueno, la misma librería de los chatplots trae como ahora un par de kernels para explicar Deep Learning. Y lo otro, no, en verdad eso, lo otro son unos, pero vamos, como para conversar contigo, así que tal vez ahí te voy a escribir. Pero hay Gracias. hay unos papers bien interesantes sobre lo que tú estás hablando al final del sesgo de los datos, como por raza, por color de piel, cosas de ese estilo. No sé si tú lo has leído, tiene que ver con, tal vez un poco contraintuitivo, pero usan GANs, o sea, usan Deep Learning adversarial para eliminar el sesgo de los datos. Entonces ahí te lo voy a mandar igual, podemos conversar también, que al igual que a mí me interesa. Será el primer link, el segundo, por si los demás quieren ver igual, es un libro que tiene como muchas cosas sobre interpretabilidad, como qué modelos son interpretables y herramientas. No sé, paper a mí me gusta harto porque usan validación adversarial básicamente, como que tú tienes tu output del modelo y quieres eliminar alguna característica que tiene como, que es la que tiene sesgo. Perdón, Daniel, no sé si puedas repetir, se le acaba de
acabar la pila a mis audífonos, entonces te perdí los últimos 5 segundos. Ya. No, que ese paper es súper interesante porque lo que hacen es hacer una red adversarial para eliminar el sesgo en los datos. Entonces, básicamente, entrenan un clasificador, entrenan el clasificador y al mismo tiempo intentan negar los gradientes de la variable que tiene sesgo. Lo encuentro, ese paper es súper choro. O sea, más o menos son como las dos líneas que yo conozco. Si tú conoces más, una es esa y la otra es como intentar hacer normalización como ortogonal de los datos. Como para decir que básicamente esta característica no debería como impactar, por ejemplo, si eres hombre o mujer, no debería impactar si con la profesión. Esas son las dos que conozco yo. Si tú conoces más o no están como metido en la interpretabilidad del deep learning. Realmente o sea, el utilizar Lime con Deep Learning para mí fue muy revelador, porque, pues de nuevo, ¿no? O sea, la sabiduría común es que el Deep Learning no es interpretable. Sí lo es, sí es interpretable. No es explicable a lo mejor, ¿no? Pero sí es interpretable porque pues le puedes poner encima Lime y ya tienes la interpretación. Finalmente buscamos la interpretación. Todo esto que hemos hablado es buscar la interpretabilidad del resultado, no la interpretabilidad de cómo funciona por dentro el algoritmo. Eso a lo mejor no lo vamos a saber y no es de nuestro interés saberlo. Tampoco es del interés de la GDPR y tampoco de los reguladores y tampoco de la práctica ética saber si está haciendo bien las cosas por dentro de la red neuronal. No nos importa. Lo que nos importa es que los resultados sean interpretables. Y en ese sentido, Lime, pues sí hace buen trabajo. En cuestión de, eso es post-modelo. Pre-modelo es durante la fase de feature engineering. Esta validación ortogonal precisamente es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros también recomendamos hacer para precisamente ver si una variable la inclusión o la exclusión de esa variable va a provocar que cierta población que va a ser afectada por el modelo está sub o sobre representada. ¿Sí? Entonces, no es simplemente un ejercicio filosófico de, a ver, bueno, tengo la columna de race, hay que quitarla y hay que quitar también el zip code y hay que quitar otras columnas. No es un ejercicio subjetivo como esos. Efectivamente, con validación ortogonal, nosotros recomendamos que se haga eso para precisamente detectar estos sesgos y que estos sesgos pueden provocar una sub o una sobre representación en el output del modelo. Entonces, sí, o sea, estas técnicas que me estás mencionando son las que nosotros recomendamos utilizar. Bueno, gracias. No, al contrario. Ya parece que no hay más preguntas, así que, bueno, muchas gracias por acceder a la charla, la verdad estuvo súper bueno y yo creo que nos podemos mantener en contacto por si queremos armar actividades presenciales y te podemos pedir como consejo que ya tiene experiencia armando comunidades. Así que... Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Que estés súper bien, voy a detener la grabación. Ok, de acuerdo.